Este lunes por la mañana, el escenario político internacional presenció algo pocas veces visto: una presidenta mexicana enfrentando directamente al expresidente estadounidense Donald Trump y poniéndole un alto a sus ataques verbales y presiones mediáticas. El momento no pasó desapercibido ni para los medios nacionales ni para los internacionales. Mientras en otras épocas el gobierno mexicano solía optar por el silencio diplomático ante los comentarios incendiarios de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum rompió con esa tradición y decidió responder con firmeza, pero también con inteligencia política. Durante una entrevista reciente en campaña, Donald Trump arremetió nuevamente contra México, señalando al país como un problema en la frontera, acusando a las autoridades mexicanas de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico e insinuando que, sin un cambio drástico, México será una carga para Estados Unidos. Pero esta vez, la respuesta no vino en silencio ni en diplomáticos comunicados ambiguos. En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue directa, sin rodeos, con una claridad que sorprendió a muchos. México no acepta amenazas ni manipulaciones políticas extranjeras. No somos un muro para campañas electorales ajenas. Somos un país soberano que exige respeto, incluso de quienes usan el racismo como bandera. Mira lo que ella dijo. A ver, vamos, es que ya hemos preguntado por a ver aquí que hace rato que no preguntas. No, ahorita vamos. Gracias, presidenta. Buenos días, Angélica Guerrero del financiero Bloomberg Televisión. Preguntarle sobre este nuevo arancel que ayer se anuncia por parte de Estados Unidos al cobre y también a la industria o a productos farmacéuticos. ¿Cómo afectaría al país y si ya tienen planeada una estrategia? Sí, México exporta. Los dos países principales de exportación del cobre son China, en primer lugar, exportamos más a China que a Estados Unidos, pero sí exportamos a Estados Unidos. Mucho de ello es chatarra, que después es refinada en los Estados Unidos y que la requiere Estados Unidos, porque ese es el gran tema, ¿no? Cuando se ponen estas tarifas para protección de la economía de Estados Unidos y para producción adicional, pues en realidad una buena parte de la exportación es porque lo necesita la industria y las empresas de Estados Unidos para su propia economía. Y en el caso de la farmacéutica también hay exportación a Estados Unidos. Vamos a esperar. Esta semana va un equipo del Gobierno de México a Estados Unidos a trabajar sobre este acuerdo global que platicamos en su momento en el G7 con el presidente Trump. Lo encabeza el secretario de Economía, pero va en equipo de Hacienda y un equipo de Relaciones Exteriores. Y van a estar allá este viernes a iniciar todavía un proceso mayor de trabajo para los temas integrales. Seguridad, entre otros, seguridad de la frontera, migración y comercio. Entonces, inician pues estas conversaciones que acordamos con el presidente Trump y por supuesto que nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones para México. Las decisiones pues muchas veces son del gobierno de Estados Unidos y nosotros lo que buscamos pues es apoyar para poder generar, por ejemplo en el cobre, pues otros esquemas de exportación, porque el cobre se requiere en muchos lugares del mundo. Entonces allí hay algunas opciones. Repito, mucho del cobre que exportamos es a China. China es un gran importador de cobre. Y en el caso de la farmacéutica, pues ya saben ustedes que tenemos un plan integral para el desarrollo de la industria farmacéutica en México que cubra la demanda local y al mismo tiempo pues que se pueda exportar sí a Estados Unidos, pero buscar también otros mercados, que es parte del Plan México. ¿Confía entonces que en este acuerdo global se detengan, digamos, estas medidas de parte de Estados Unidos? Pues vamos a hacer todo el esfuerzo que esté de nuestro lado. Sabe el pueblo de México que estamos en eso. La situación que vive México no es exclusiva de México, es del mundo entero, de una posición que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos frente al resto de los países de cerrar su economía a través de las tarifas. Nuestra responsabilidad
pues es buscar la mejor negociación posible con Estados Unidos y al mismo tiempo pues buscar otras opciones para la producción nacional y la producción y la exportación a otros lugares, y en eso hemos estado trabajando todo el tiempo. Y la economía mexicana tiene mucho que aportar. Y este cierre, lo que hemos dicho es este cierre de las importaciones, pues le afecta a Estados Unidos también, de muchas maneras, porque hay mucha integración de nuestra economía. Presidenta, ayer también la Secretaría de Agricultura de ese país mencionó que no habrá amnistía para trabajadores agrícolas y que van a ser deportados si no tienen documentos. ¿Cuál es su opinión? Pues ayer no se entendió muy bien la propuesta que están haciendo, porque el presidente Trump antes había dicho que se iba a respetar si los empleadores establecían cuántos trabajadores necesitaban. Y ayer ya dijeron que eso no correspondía a la amnistía, entonces vamos a esperar a ver cuál es la propuesta que están haciendo, y siempre nosotros en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Presidenta, rápidamente dos temas. Ayer, Amnistía Internacional, esta organización señala que las madres buscadoras o personas o familiares de personas desaparecidas pues han sufrido una violencia pues prácticamente sistemática desde el año 2011 a la fecha. Reportan, por ejemplo, el asesinato de 30 familiares de personas desaparecidas. ¿Qué acciones, ya sabemos que envió estas leyes al Congreso, pero qué acciones tendrá su Hay gobierno? comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación. Entonces, tienen los colectivos las puertas abiertas para seguir hablando y trabajando con la Secretaría de Gobernación, y ahí donde se requiera apoyo para su protección se otorga. Entonces, este diálogo que hizo Rosa Isela Rodríguez ha sido muy importante y se va a seguir atendiendo. Presidente, ya prácticamente para terminar, ayer inició, digamos, de manera formal la transición de la Suprema Corte de Justicia. Hubo un encuentro entre la actual presidenta de la Corte y el… Qué bueno, vamos avanzando. ¿Algún comentario para que esta transición Pues vamos avanzando, y fue buena la declaración, que haya tranquilidad en México de que va a ser una transición. Eso fue lo que declaró el próximo presidente de la Corte. Dijo, pues, va a ser una transición institucional y puede estar tranquilo el país. Algo así fue su declaración. Tersa, y puede estar tranquilo todo el mundo. Entonces, ya, vamos caminando hacia adelante. Rapidísimo, por último, Presidenta, ¿tendrá más detalles sobre este robo de oro de 33 toneladas de oro? Está el Gabinete de Seguridad investigando y trabajando con los afectados. Gracias. Vamos aquí a ver. ¿Tú? Sí. Presidenta, el diputado Ricardo Monreal anunció que en septiembre, en el periodo ordinario de esta legislatura, no se descarta evaluar una reforma fiscal, y le preguntaría, Presidenta, frente a una crisis fiscal del Estado, donde ante una mayor acumulación de capital y mayor demanda social de obras sociales, ¿cree que el Estado mexicano esté cerca o lejos de una crisis fiscal? No. La economía de México está bien y el presupuesto público está bien. Cero, nada, no hay problema. Y para el secretario de Infraestructura y de Comunicaciones, el secretario Layud, fíjese, Presidenta, que corría el primer informe de labores del presidente de la Madrid, y su secretario de Comunicaciones, el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, dijo que había condiciones para que el tramo México-Querétaro contara con una doble vía y eléctrica. Eso se quedó atrás. De hecho, existe. Señor secretario, por favor. Platícales todo cuando lo inauguraron y que luego ya nada circuló ni un tren. Claro. La verdad es que es muy interesante la historia que usted comenta. Ya la había comentado justamente con la presidenta, porque ahorita en el proceso de planeación de los nuevos trenes, justamente como vamos
paralelo a los derechos de vía, a la vía que se opera actualmente de carga, pues hemos estado recorriendo todas las vías. O sea, ahorita hemos ido conociendo a través de vehículos pequeños, pues cómo es la vía, cómo es el trazo, dónde estaban las estaciones antiguas, etcétera. Todas y todos tenemos esta imagen de los trenes, les decía yo, construidos en el Porfiriato o después del Porfiriato, las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la doble vía electrificada México-Querétaro efectivamente se empezó a construir a finales de los años 70, se construyó durante buena parte de los 80 y se puso en operación a inicio de los años 90. Es una doble vía que tiene estaciones, o sus estaciones principales eran Buenavista, Huehuetoca, Polotitlán, Tula, San Juan del Río y Querétaro. Incluso la estación de Tula, en fin, he pasado un par de ocasiones por ahí, es una estación de pasajeros que se construyó y que quedó abandonada. Tiene ahí las placas de inauguración, como usted mencionaba, del presidente de la Madrid en aquel momento. Y parte de la tragedia de lo que sucedió con el proceso de privatización es que como desaparecieron y hubo una política de desaparecer los servicios de pasajeros, esa infraestructura es parte de la infraestructura que se concesionó para ser operada por carga. Incluso ya estaba en operación la vía electrificada, es decir, la catenaria, que es los postes, el cable y los brazos, con subestaciones eléctricas desde la Ciudad de México hasta Querétaro, ya existía. Hoy esa vía tiene, los postes todavía ahí están, muy poquitos tramos tienen un cable, ya no está evidentemente en operación, porque cuando llegó el primer concesionario de carga, que en ese momento todavía era TFM junto con Kansas City, que ahora es CPKC, Canadian Pacific, lo primero que hicieron fue quitar la catenaria eléctrica para poder meter los trenes de doble altura de carga. Realmente la catenaria eléctrica habrá operado un par de años, hubo unas locomotoras eléctricas que operó Ferrocarriles Nacionales, sí hubo problemas al inicio de la operación, pero tampoco se dio como un tiempo de puesta en servicio, puesta en marcha. Habrán personas que habrán recorrido en lo que se llamaba el tren El Constitucionalista. En los trenes que no eran eléctricos, todavía los de diésel, sí habrán recorrido sobre esa doble vía, que en términos de diseño tiene algunos tramos que podían llegar hasta 160 kilómetros por hora. Entonces, la historia, y por eso creo que es importante subrayarla, es esta paradoja de que el Estado mexicano hizo una grandísima inversión con un buen trazo para una vía de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, y en el proceso de concesionamiento no se consideró que ese podía ser un servicio al público, sino simplemente el servicio de los privados, considerando que aparte existían otras dos vías de carga a Querétaro. Es decir, tenemos las vías del Porfiriato, que son conocidas como las vías A y B, se construyeron en los años 80 las que son conocidas como las vías Juárez y Morelos, y las 4 se concesionaron para ser operadas para carga. Finalmente, Presidenta. Una foto ahí que lo puedan pasar. O sea, hay tramos, fíjense la tragedia del neoliberalismo y la irresponsabilidad de la privatización de los ferrocarriles con Zedillo, porque había tramos que se acababan de construir, que evidentemente tenían demanda, como la México-Querétaro, con catenarias ya puestas, y ahora se usa para carga. Lo primero que hicimos era ver si ese podía ser el primer trazo para el México-Querétaro de pasajeros. El problema es que como va más rápido, pues tiene curvas demasiado angostas y entonces no da para la velocidad que queremos ahora. Por eso se va a construir una nueva vía, además de que está concesionada para uno de los concesionarios. Entonces, es la irresponsabilidad. Y la corrupción también, porque no olvidemos que Zedillo después se fue a trabajar a esa empresa a la que le concesionó esa vía que habían construido hacía unos años para hacer un tren eléctrico México-Querétaro. Es más, fue inaugurado por De la Madrid y pocos años después se canceló. Muchas gracias por suscribirte a este canal, darle me gusta a los vídeos y compartirlos.